Quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 36. Hechos de los Apóstoles. Y ahí lo tenemos. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. En otras palabras, se descompuso. Todo cuerpo humano se descompone cuando muere. Pero esta expresión, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios. Esta expresión es una que me atravesó el corazón. Porque yo no sé usted, hablo de mí, me incomoda la idea de vivir sin un sentido de propósito. Me incomoda la vida que solo ve pasar los años, pero no se conecta con una razón de vivir. Me incomoda que en algún punto la gente sienta que su vida se acabó y lo único que hace es existir. Personalmente no creo que es el diseño de Dios, por lo que la Biblia me enseña. Y particularmente la vida de David es una de esas vidas que uno dice: Dios, debo entender que si con él pudiste cumplir un propósito, lo puedes hacer conmigo y con cualquier persona que abra su corazón. David era un hombre que la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios. Ahora bien, solamente para darte un poquito de contexto, David es una persona que él reconoce que su familia no fue un modelo de familia. Usted recuerda cuando el profeta Samuel, que era el pastor de la ciudad, viene a la casa de Isaí, su padre. Voy a visitar tu casa, ten listo todos tus hijos. Isaí trae a todos sus hijos menos a David. La pregunta es: ¿por qué no traes a David si David es tu hijo? Dicen los teólogos, los eruditos, que David no era un hijo legítimo, dicen entre comillas, de Isaí. Por esa razón no estaba en la casa. Por esa razón es que en la Biblia David dice: en pecado fui concebido. No es una teoría definida, pero es una hipótesis que han expresado algunos historiadores, porque a lo largo de la vida de David uno se da cuenta de ciertos elementos, y esto es uno de ellos. Y cuando uno piensa, ¿cómo es posible que una vida que a lo mejor su padre se avergüenza porque le recuerda un error, que en algún punto él reconoce: sí, fui concebido en pecado? ¿Cómo es posible que Dios tenga un plan para alguien así? Porque tu vida nunca fue improvisada. Tú fuiste parte de la intención de Dios. David creció en medio de, usted recordará, una familia que no era necesariamente la más alentadora. Sus hermanos, cuando estaban en la batalla, le dijeron: yo sé, tú eres un morboso, solamente viniste para poder saciar tus ojos con lo que está pasando en esta batalla. Porque siempre hay ese tipo de conflictos. David fue un hombre que tomó malas decisiones y enfrentó las consecuencias. Él a lo largo de sus años fue traicionado, abandonado, juzgado, minimizado. Cuando yo pienso en la vida de David, yo digo: Dios, él no tuvo fácil su camino. Ahora pregunto, ¿quién tiene fácil su camino en esta vida? Levántame la mano el que la tiene fácil, ¿cierto? Es una adversidad constante el caminar. Y aún a pesar de eso, a pesar de todo, los errores cometidos por él, las adversidades atravesadas que estaban fuera de su control, la Biblia dice que después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Eso a mí me ancló el corazón. Dije: Dios, el día que tenga que morir, ¿qué se va a decir de mí? No tengo una vida en borrador para luego pasarla limpio. Tengo una sola vida y la tengo que vivir a limpio. La tengo que vivir a limpio. Dios no edita los errores de la vida, pero nos da la oportunidad de, a partir de esos errores, reconstruir nuestra vida y ser mejores personas conforme su propósito. Él sabe hacer que todas las cosas se predispongan para el bien de aquellos que le aman.
Y cuando yo soy consciente de eso, digo, Dios, gracias, porque nada que suceda en mi vida puede impedir que tú cambies tu plan y tu propósito, salvo yo. Nada de lo que Dios quiere invitarte a vivir puede impedir que tú lo vivas, salvo tú. Tú eres la única persona que puede impedir, porque tú mismo te resistes a lo que Dios te invita a vivir. Ahora bien, quiero animarte a que profundicemos algo. Muchos de nosotros siempre escuchamos la palabra, tenemos que vivir con propósito. Rick Warren escribió un hermoso libro que se convirtió en un bestseller, Una vida con propósito. Si no lo has leído, es uno de los libros que vale la pena leer en la vida, porque te da mucha capacidad de enfoque sobre lo que Dios realmente te invita a vivir. Pero la palabra propósito, mira lo que significa la palabra propósito: presentar o propuesta. Un propósito es el deseo o el designio. Cuando Dios te muestra que tiene un propósito, Él no te obliga a vivir en el propósito, pero Él dice, yo sé que tú tienes tu propuesta de vida, esta es mi propuesta de vida para ti. Tú tienes tu propia propuesta y está bueno, porque obviamente Dios te dio la capacidad de soñar, de crear, de crecer. Dios te dio la capacidad de multiplicarte, de generar. Pero Dios dice, oye, esta es mi propuesta, y no siempre coincide con tu propuesta. Pero la verdad es que Dios tiene una propuesta y nos la presenta constantemente. A David se la propuso. Le dijo, mira, tengo esto que me gustaría que tú lo vivas. Y la Biblia dice que David vivió para el propósito de Dios en su generación. En su libro, Una vida con propósito, Rick Warren dice, hay dos fechas importantes en tu vida. Una, el día que naciste, que obviamente lo celebras año tras año, pero la segunda fecha importante es cuando descubriste para qué naciste. Porque esa es la verdad. El tiempo pasa y el tiempo lo único que garantiza es que yo estoy avanzando en la vida, transitando en la vida, haciéndome viejo en la vida. Pero eso no significa que estoy creciendo en esta vida. Pero cuando entiendo para qué Dios me dio la vida, entonces yo empiezo a encontrar cosas que la mayoría de las veces no las encuentro. ¿Quién disfruta su trabajo y siente que su trabajo es su pasión en la vida? ¿Cierto? Es una de las cosas, porque uno empieza a encontrar satisfacción cuando empieza a hacer lo que Dios le pide que uno haga, que uno sea. En todos los roles, como esposo, esposa, como padre, como hijo, como empresario, como pastor, en lo que sea que Dios te haya confiado, la verdad es que Dios nos enseña que cuando descubrimos para qué nacimos y nos alineamos con ello, empezamos a disfrutar de la vida de una forma que la mayoría de la gente no conoce. No importa la adversidad que enfrentes, porque adversidad siempre va a haber. No importa la adversidad que enfrente, porque eso siempre va a existir. Entonces, ¿qué sucede? Él está poniendo su propuesta delante de nosotros, pero nosotros tenemos nuestra propia propuesta de vida y le decimos, Dios, yo sé que tus planes son buenos, pero creo que los míos son mejores. Y Dios dice, los míos son mucho más altos que los tuyos, pero entiendo que si tú quieres está bien, pero entiende que si te quedas aquí, te pierdes todo lo que está acá hasta llegar acá. Y a veces elegimos eso en la vida. A veces elegimos eso en nuestro caminar, en nuestro hogar, en nuestra vocación de servicio, en nuestra profesión. Y Dios dice, no es la idea. Pero cuando pienso en David, que vivió para el propósito de Dios, conforme a ese propósito en su propia generación, yo digo, Dios, yo quiero hacer eso. Yo realmente anhelo hacerlo. He descubierto y lo he experimentado en primera persona que perdemos cuando procrastinamos el hacer la voluntad de Dios. Cuando yo retraso lo que Dios me pide, y yo lo retraso porque tú sabes, soy joven.
o porque tú sabes, tengo otras cosas que atender, porque de alguna manera, Señor, tengo otras intenciones por delante. Primero tú sabes, no, déjame vivir mi vida, disfrutarla, gozarla, y luego cuando ya tú sabes, los años me hayan pasado, entonces voy a servirte. Pero cuando los años han pasado, ¿qué he perdido? He perdido fuerza. He perdido en la vida influencia. A mí me aterra ver padres que pierden influencia sobre sus hijos porque no están entendiendo la propuesta de Dios de ser los sacerdotes y el ejemplo de sus hijos, en los que conozcan y que amen a Dios y que sus hijos al verlos quieran ser como ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, sus hijos hayan crecido y perdieron la oportunidad de influirlos. A mí me aterra. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo leo Malaquías, por ejemplo, a mí me cautivó esto. Malaquías dice, ¿sabes? ¿Para qué Dios te dio la oportunidad de tener un hogar? Para que tú tengas una generación que ame y sirva al Señor. Cuando yo leí eso en Malaquías dije, Dios, es increíble. Porque sí, es verdad, el matrimonio puede ser una experiencia espectacular de compañerismo, de placer, de disfrutar la vida, de conocer, de crecer, pero hay un propósito intrínseco. Y cuando pienso en todas las veces que uno está procrastinando, está postergando, uno está perdiendo oportunidades, está perdiendo fuerza, influencia, tiempo, y ojo con esto, el tiempo es vida. Uno pierde dinero, pierde relaciones, pierde salud. Jesús decía, Padre, hacer tu voluntad es mi alimento. ¿Usted recuerda cómo es eso, que hacer tu voluntad es mi alimento? Cada vez que Jesús se alineaba en su condición humana al propósito de Dios, a la invitación del Padre para poder vivir en esta tierra, cuando Jesús se alineaba, Él decía, cada paso de obediencia, cada sí a tu voluntad, cada acto de fe que muchas veces me desafiaba, me fortalecía. Me fortalecía. Jesús supo entender eso. Por eso no procrastinó, no retrasó, no se dejó distraer. Filipenses 1:21 dice, pues, esto decía el apóstol Pablo, para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Ahora, esto está diciendo el hombre que ha pasado su vida persiguiendo a la iglesia. Esto está diciendo un hombre que de alguna manera creía que tenía un propósito de vida, y cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le cambia la visión, le cambia la perspectiva y se da cuenta que su labor no es oponerse, sino impulsar la iglesia. Dios le da un propósito. Y en ese propósito él reconoce que la única razón que le da significado a su vida es vivir para Cristo. Y si en algún momento tuviese que morir, dice, será mucho mejor, porque voy a abandonar el sufrimiento, la necesidad, la limitación que experimento aquí, porque estaré eternamente con Él y voy a disfrutar de su presencia para siempre. Ahora, para mí, decía él, vivir significa vivir para Cristo. Quiero llevarte a un ejercicio honesto. Para ti, ¿qué significa vivir? Y si tú eres muy honesta, muy honesto contigo mismo, ¿qué dirías? Bueno, pastor, no te voy a negar, para mí vivir significa dedicarme a mi trabajo. O dedicarme a alcanzar ese sueño que no quiero morir sin lograrlo. Porque todos vivimos en pos de algo. Querramos o no aceptarlo. La pregunta es, ¿qué significa para ti vivir? Puedes tú poner lo que represente para ti. Alguno dirá mi trabajo, mi meta, mi familia, mis sueños. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Pastor, para mí vivir significa, no lo sé. Pero Pablo decía, sabes, para mí vivir significa vivir para Cristo. Vivir para su propósito, vivir para su llamado, vivir para su voluntad, vivir para hacer lo que Él espera que yo haga. ¿Sabes? Cuando yo logro entender que esa propuesta está sobre mí, el propósito me da enfoque. Hubo una temporada en mi vida, y perdóname si
si te hablo de mí un momento. Yo pasé por varias universidades. Hubo una temporada en la que me metí a estudiar economía porque yo pensaba que quería ser un economista y disfruté la temporada, aprendí mucho. Luego me metí a estudiar producción de televisión, estudié comunicación, pero por más que muchas veces traté de dedicarme a otras cosas, Dios siempre me decía, pero tu propósito es otro. Tu propósito es predicar el evangelio. Y por más que yo intentaba, no podía. Trataba de mirar a otro lado y Dios ponía mis ojos en el propósito. Yo recuerdo que apenas había empezado la universidad, yo estaba estudiando economía y estaba en la materia de expresión oral. Éramos 60 estudiantes en aquel momento en el salón y el examen final era una exposición de 8 minutos. Una exposición de 8 minutos. Y yo decía, bueno, ¿de qué hablo? ¿De qué puedo hablar? Y el Señor pone en mi corazón, predícales. Y yo, ¿cómo les voy a predicar? Usted sabe, qué vergüenza. Y Dios dice, este es un propósito de vida. Es para eso que tú vives. Predícales. Y yo estaba con mucho recelo, pero yo armé mi mensaje. Obviamente, predicar en 8 minutos fue un examen muy difícil de lograr. Usted se habrá dado cuenta, ¿no? ¿Verdad? O sea, pastor, ¿cómo le hizo? Y yo recuerdo que terminé mi mensaje y la maestra, porque era una maestra, toca la campana y dice, tiempo, te doy 2 minutos más y me convences. Pero mis compañeros a partir de ese momento, estoy hablando de ahí con 18 años. Ellos, gente no creyente, me empieza a decir, ¿cómo estás, pastor? Porque déjame decirte, cuando tú quieres huir del propósito de Dios, Dios usa a quien quiera usar. Y cada vez que, tú sabes, no, uno en su juventud, aunque tiene temor del Señor, quiere vivir su juventud, tus compañeros, oye, pastor, pero tú no deberías hacer eso. Porque Dios dice, enfócate. Cuando tú logras entender el propósito te da enfoque. En Hebreos 12:2, en medio de la carrera que hablamos de esto la semana anterior, verso número 2 del capítulo 12 dice, fijemos la mirada en Jesús. Eso se llama enfoque. Él inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sabes qué? Él mismo es un modelo, porque el gozo que lo esperaba a él, esa es la razón por la cual soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Jesús supo vivir con un enfoque. Este es el propósito y no me voy a distraer. El reto es muy grande. Voy a pasar vergüenza, voy a sufrir mucho, pero me voy a mantener con la mirada puesta. Y yo recuerdo que en esos días yo trataba de, pastor. Terminó esa etapa. Cuando estaba estudiando comunicación, yo estaba ahí compartiendo algunas clases con los maestros y hablaba, y mis compañeros decían, oye, cuando tú hablas, no sé, tú como que impartes una paz que no entiendo de dónde viene, pero creas un ambiente, no sé, me decía, ya ni recuerdo las palabras que usaba, y yo decía, Dios, es en serio. Porque cuando Dios te da un propósito, tu deber es conducirte en el propósito, aunque te represente sacrificios. Jesús reconoció que tenía que soportar. Y tú sabes, soportar es, voy a tener que cargar con esto. Aún menospreciando la vergüenza, voy a poner mi cara más fresca cuando me insulten, cuando se opongan, cuando me digan no, cuando no quieren apoyar. Voy a tener que mantenerlo, porque ese es el punto. En cada rol de tu vida, todo se conecta. Porque Dios te dio un propósito que Él espera que tú logres experimentar en tu vida. Y Jesús nos modela cómo vivir con ese enfoque. Por esa razón supo decir no a las cosas que tenía que decir no. Algo que debo reconocer es que Jesús volvió a la derecha del Padre. Esa era la meta. Pero un propósito no es una meta.
El propósito no era volver a la derecha del Padre, sino llevarnos con Él. Usted me está siguiendo. Su propósito no era llegar a la diestra del Padre, pero llegó ahí porque esa era su meta. Pero el propósito era llevarnos con Él, crear un camino para que pudiésemos regresar al sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Y ese es el detalle. Muchas veces tenemos metas en nuestra vida que son muy buenas, pero no revelan el propósito. Las metas son transitorias, son parte del camino. Los propósitos son eternos, son el camino, son la razón del camino. Muchos logran una meta y cuando logran una meta sienten que han llegado. No, este año tenemos algunas metas. Vamos a incluir una familia pastoral adicional dentro de la comunidad. Vamos a abrir una nueva sede. Esas son metas, pero no son el propósito. El propósito nos dice, ¿para qué hacemos esto? Tú tienes la meta de dar una educación a tus hijos. Perfecto, es una gran meta, pero ¿para qué los haces? Bueno, para que se defiendan en la vida. Pero eso es una meta incompleta si en esa formación no está el temor de Dios en ellos. Si ellos no lo conocen como tú lo conoces. Y ahí tal vez vale la pena preguntarse, ¿y será que yo lo conozco a Dios? Tienes la meta de extender tu negocio, eso es una gran meta, pero ¿para qué la quieres lograr? ¿Para qué lo deseas alcanzar? Las metas no son el propósito, pero son parte del camino hacia el propósito. Y sabes, voy a seguir hablando, si Dios lo permite, primero Dios, a lo largo de esta semana sobre este tema. Comenzamos la semana anterior, primero Dios. Hoy desafiémonos a vivir con propósito. Pero algo que yo he aprendido en el camino, y esta es una frase que no me pertenece, se la he escuchado a Katy tantas veces que me la tomé para mí, es que Dios conecta propósitos. Dios te puso en esta temporada de tu vida, en esta comunidad, con las personas que están a tu alrededor, porque hay una intención, hay una propuesta de Dios para que al unirnos podamos hacer realidad los sueños de Dios. Que Dios va a bendecir tu vida, lo va a hacer. Que Él va a cuidar de ti, lo va a hacer. Que Él te va a prosperar, lo va a hacer. Él te va a proveer, lo va a hacer. Él te va a sanar, lo va a hacer. Él va a hacer lo que quiere hacer a favor de ti. Pero la pregunta es si tú vas a responder a lo que Él te está invitando a vivir. A mí me gustó esto. Un pastor hawaiano, tiene un libro espectacular, La iglesia como un equipo. Él dice lo siguiente: la iglesia fue diseñada por Dios para que cumpla con sus propósitos en este mundo. Así podríamos decir que el diseño original, cuando Dios la creó, la miró como un acorazado. No sé si usted logra identificar lo que es un acorazado. Un acorazado es un barco de guerra. ¿Me ayudas con la imagen? Es un barco de guerra. Un acorazado es una embarcación que sale a la guerra. Ahora, cada tripulante, créeme, no está de más. Si en algún punto de la travesía uno de los tripulantes deja de hacer lo que tiene que hacer, todos pueden sufrir. Y cuando pensamos en la iglesia, de alguna forma metafórica, Dios está pensando en un acorazado, donde todos los que somos parte de la iglesia tenemos algo que cumplir. Para algo Dios nos puso aquí. Y de alguna manera me gusta esta metáfora, pero por alguna razón, en el caminar de la iglesia, hemos hecho de este barco, que es un barco de guerra, un crucero, donde unos pocos trabajan en la embarcación y ¿qué hace el resto? Disfruta. Tú sabes, pastor, yo vine, puse mi cuota, ya pagué mi membresía y disfruto el servicio que me brinda la iglesia. No es un crucero la iglesia. Ya ni siquiera escucho un amén. Es un acorazado. Y estos días que han sido días desafiantes,
necesitan que la iglesia sea todo lo que Dios espera que sea. Estos días que nos han desafiado, seamos honestos. Si no fuera por la labor de la iglesia, la maldad estaría desatada a niveles que ni siquiera seríamos capaces de imaginar. Pero es la oración de la iglesia. Es la luz de la iglesia encendida. Jesús dijo de Juan el Bautista, mira, Juan era una antorcha encendida. Yo me imagino eso. Solamente ¿cuándo sirve la antorcha? Cuando está encendida. Cuando el fuego se apaga, la antorcha pierde su sentido. Y si tu vida es dentro de la iglesia, una antorcha encendida, tú entiendes que tú ocupas un lugar, tú eres parte de, tú eres una parte vital. Quiero cerrar diciéndote esto. En Efesios capítulo 1, verso 11, voy a leer de la Biblia al día, dice, es en Cristo que sabemos quiénes somos. Diga conmigo, solo en Él sé quién soy. Y no solamente sé quién soy, sino que dice, ¿para qué? Vivimos. No me quites por favor el versículo, déjamelo ahí. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y qué más, y para qué vivimos. El propósito responde a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué Dios me dio el hogar que tengo? ¿Para qué Dios me dio las habilidades que tengo? ¿Para qué Dios me dio las pasiones que mueven mi corazón? ¿Para qué Dios me dio los recursos que tengo? ¿Para qué Dios me está dando todo esto? Y la verdad es que la respuesta está en Cristo, porque es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Mira esto, es un propósito general. Quiero terminar explicándote esto. Dios tiene un propósito con toda la humanidad en forma general. Cada tiene propósitos con su propia generación, así como David entendió que tenía que sumar el propósito de esa generación. Nosotros tenemos una responsabilidad a la que fuimos llamados, un propósito al que fuimos llamados en esta generación, en este tiempo. El futuro de nuestra nación en gran medida depende de nosotros. No solamente orar. Orar es lo primero y lo fundamental. Pero como decíamos en la oración que leíamos, necesitamos gente que reconstruya los muros de justicia. Porque vivimos en un mundo de mucha corrupción. Y a veces nosotros somos quienes fomentamos esa corrupción. Entonces, ese propósito en general, ese propósito con cada generación, pero también tiene un propósito de forma específica con cada uno de nosotros. Tú y yo somos una pieza fundamental en ese gran rompecabezas que Dios está armando. Nadie puede reemplazar tu vida. Nadie va a acercar al Señor tu casa como tú lo deberías hacer. La iglesia te puede ayudar a educar a tus hijos, amar al Señor. Pero esa ayuda, eso no reemplaza la influencia que tú tienes sobre ellos a lo largo de la semana. La iglesia te puede acompañar a orar por tu esposo que no cree, pero nadie va a clamar por él como tú. Tienes un lugar que nadie puede reemplazar. Por esa razón quiero animarte a que tú respondas al llamado, que aceptes la realidad de que no solamente existes, sino de que vives con un propósito. Y que solo en Cristo puedes encontrar la razón por la cual Dios te ha dado todo lo que te ha dado, ha confiado en tu mano todo lo que ha confiado, y que muchas cosas van a tratar de hacerte ver, distraer, pero tú necesitas mantener tus ojos puestos en Jesús. Tú puedes tener tu propia propuesta de vida para ti, pero cuando tú la comparas con lo que Dios tiene, yo diría gracias si logran alinearse. Pero la mayoría de las veces no sucede, porque lo que Dios pide me desafía. Y quiero cerrar con el Salmo 138. El Señor
cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras. ¿Usted logra entender lo que está diciendo el salmista? Señor, yo soy una obra en construcción. Sé que a veces me pierdo. No me abandones. Esto me recuerda lo que dice Filipenses cuando dice, capítulo 1, verso 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ponte de pie conmigo.